Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me respondió. Entonces el Señor me mostró 4 artesanos y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Entonces alcé los ojos y miré a un hombre con un cordel de medir en la mano y dije, ¿a dónde vas? A medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud, me respondió. Cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Escúchenme, huyan de la tierra del norte, declara el Señor, pues yo los dispersé por los 4 vientos del cielo, declara el Señor. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca a la niña de su ojo. Yo alzaré mi mano contra ellas y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque va a venir y habitaré en medio de ti. Voy a venir y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y muchas naciones se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor poseerá Judá, su porción en la tierra santa, y Él escogerá de nuevo a Jerusalén. Guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Padre, esta es tu palabra y yo solo te ruego que me ayudes a ser fiel en predicarla, pero sobre todo a ser fiel en vivirla, Señor. Prepara el corazón de este tu pueblo para que ella haga aquello por lo cual la estás enviando hoy, Señor. Damos gracias a ti. Amén. Mis hermanos, ¿cuál es el lugar donde tú te sientes seguro? ¿Cuál es el lugar donde tú te sientes con paz, con gozo y por qué? Tal vez lo primero que usted pensaría, bueno, yo me siento en paz y seguro en mi hogar. ¿Por qué? Por aquellos que viven allí. Eso lo hace un lugar que sea hermoso, eso lo hace un lugar que sea glorioso. El pueblo de Judá, los judíos, han regresado a Jerusalén, han regresado a Judá, el lugar donde ellos sentían paz, el lugar donde ellos llegaron a ser la nación más poderosa de su tiempo bajo el reinado de David y de Salomón. Sin embargo, a pesar del pecado del pueblo, a pesar del pecado de sus padres, ellos son enviados a Babilonia. Primero Israel, el reino del norte, es conquistado por los asirios. Luego, algunos años después, Nabucodonosor viene a Jerusalén, la conquista, y no solo la conquista, sino que destruye aquello que hacía que Jerusalén fuera conocida para los judíos como un lugar de paz. Es decir, lo que hacía que Jerusalén fuera un lugar de gozo, de deleite y de paz, era el hecho que el templo estaba en medio de esa ciudad. Y el templo, como hemos hablado, simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Era Dios entonces al final lo que daba a este pueblo la sensación de que ellos podían tener paz y gozo. Sin embargo, de esa ciudad gloriosa, de esas murallas hermosas y de ese templo majestuoso no había quedado nada después de la conquista de Babilonia. Pero el Señor no solo había prometido que los dispersaría por su necedad y no solo había prometido que los enviaría al destierro a Babilonia, sino que había prometido que 70 años después ellos regresarían. Así que Zacarías hace parte de ese pueblo que regresa, pero no solo del pueblo que regresa, sino de aquellos que tienen la misión entonces de restaurar la ciudad de Jerusalén y de levantar
un nuevo templo. Ellos entonces se encuentran en esta realidad. El Señor ha prometido levantar el templo, pero lo que vemos ahora, esta primera generación que regresa, es una ciudad en medio de las ruinas. Zacarías entonces los ha llamado a volver al Señor, no solo a restaurar el templo, sino a volver a Dios. Dios quería no que ellos terminaran una obra de ingeniería civil, sino principalmente quería que sus corazones volvieran a Él, y de eso se trata la introducción del libro. Luego nos encontramos con una maravillosa visión que el pastor Daniel estuvo enseñando el domingo pasado, y en medio de esta visión una promesa en el verso 16 dice: por tanto así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Nos encontramos ahora entonces con dos visiones más de las 8 que tiene el profeta Zacarías en medio de una noche intensa, y tal vez, si hubiera pasado a alguno de nosotros, una noche difícil y tal vez con un poco de oscuridad y de terror en medio de los mensajes del Señor. Nos vamos entonces a encontrar con la segunda, con la tercera visión también que tiene Zacarías, pero también con unos oráculos que envía al pueblo, es decir, con un mensaje que envía tanto a los que siguen en Babilonia como a los que ya han regresado a Jerusalén. Recordemos entonces, esta serie de predicaciones la hemos llamado Venga tu reino. Y hoy, entonces, al predicar esta porción, hemos llamado este sermón Alegrémonos, porque Dios habitará en medio nuestro. Mis hermanos, el mensaje de este pasaje, el mensaje de estas visiones es el siguiente, y es que el Señor ha prometido habitar como Rey en medio de su ciudad junto a su pueblo. Y mi deseo es ese hoy, que como iglesia comprendamos esto, pero que si usted no pertenece a esta iglesia y no pertenece al pueblo del Señor hoy, pueda venir y decir: yo necesito de ese Rey y yo necesito venir a ser parte de ese pueblo. Hermanos, el Señor ha prometido habitar como Rey en medio de su ciudad junto a su pueblo. Así que lo que haré hoy, mis hermanos, es ir recorriendo este texto. En primer lugar, quiero exponer las dos visiones. Ese será mi primer punto, verso 18 al 21, la primera visión, y es esta enseñanza de que los enemigos serán derribados antes de ser levantada la ciudad de Dios. En segundo lugar, la tercera visión es que Dios será protección y gloria de esa ciudad que quiere levantar. En tercer lugar, es necesario, versos 6 al 9, es necesario salir de Babilonia para habitar en la ciudad de Dios. Y finalmente, el Señor habitará en su ciudad como Rey junto a su pueblo. Así que en primer lugar, mis hermanos, los enemigos serán derribados antes de ser levantada la ciudad de Dios. Y nos encontramos entonces ante esta segunda visión de Zacarías en medio de su sueño. Y la visión parece que no es muy compleja. Nos encontramos con 4 cuernos que aparecen en este sueño que tiene Zacarías. Y estos son identificados por el ángel que está con Zacarías en su visión como los que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Ahora, algo bueno que sucede en estas visiones, en este sueño que tiene Zacarías, es que es acompañado principalmente por un ángel. En esta visión en específico hay 2, pero hay un ángel junto a él que le está explicando qué está pasando. Él está ahí teniendo esa noche y viendo estas visiones de parte del Señor, pero hay un ángel que comienza a explicarle un poco qué sucede. Por eso vemos en estas visiones ese diálogo entre Zacarías y los ángeles, pero Zacarías y algunas otras figuras que aparecen como el hombre que viene a medir también la ciudad. Ahora, ustedes deben saber que en la cultura del Medio Oriente, en la antigüedad, del antiguo Medio Oriente, en los tiempos del Antiguo Testamento, los cuernos significaban poder y dominio, pero también significaban fuerza militar, fuerza política. Así que el significado de los reinos de los cuernos tiene relación con esto, tiene relación con fuerza militar, tiene relación con poder y con dominio. Ahora, antes de tratar de entender quiénes son los cuernos, debemos entender que las visiones proféticas y las visiones apocalípticas, como es el caso del libro de Zacarías, no se nos dan con el propósito de descifrar cada uno de los elementos,
sino entender qué simbolizan los elementos o las imágenes. A veces cuando venimos a leer este tipo de profecías, lo primero que queremos saber es, bueno, ¿cuál es el nombre exacto del primer cuerno? ¿Cuál es el nombre exacto del tercer cuerno? ¿No? Cuando vamos a leer Apocalipsis decimos, bueno, ¿y cómo se llama el falso profeta? ¿Cómo se llamará el anticristo? ¿Será un nombre del Medio Oriente? ¿Será un musulmán? ¿Será un rey europeo? ¿Qué significa eso? Y las personas se embarcan en ese viaje y terminan haciendo un montón de conjeturas que incluso a veces dominan sus vidas. Sin embargo, las profecías se nos dan para que entendamos un mensaje más allá de descifrar cada uno de los elementos. Así que en este sentido muchos han interpretado los 4 cuernos de diferentes maneras. Algunos dicen, bueno, son 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, los 4 imperios que han existido y que han dominado la mayoría del mundo. Otros relacionan estos cuernos con imperios un poco más antiguos, es decir, han dicho, bueno, el primer cuerno que asoló al reino de Israel fue Asiria, el otro cuerno que los había asolado era Egipto, Babilonia y después los medo-persas. Otros dicen, no, los 4 cuernos significa los 4 puntos cardinales desde donde Israel fue atacada: el norte, el sur, el este y el oeste. Así que en esta visión, hermanos, más allá de identificar cada cuerno por nombre, lo que podemos entender y afirmar con claridad y certeza es que representan a los poderes o a los reinos que fueron enemigos de la ciudad de Dios, de Jerusalén, y que incluso también esos cuernos habían sido usados por Dios para traer juicio a la nación de Israel a causa de su rebelión y de su idolatría. Así que estos cuernos, hermanos, y los que nos visitan, son una imagen poderosa del dominio total bajo el que estuvo Jerusalén por parte de sus enemigos. Estos cuernos transmiten la idea de que personas poderosas o naciones poderosas estuvieron subyugando a la nación de Israel e incluso a los 2 reinos, tanto el del norte como el del sur. Pero es una visión extraña porque aparecen estos cuernos. Imagínese usted caminando y yendo por una finca o por un terreno y de un momento a otro encontrar algo que parece como una montaña, pero es como un cuerno de vaca o como un cuerno de chivo. Sería algo totalmente extraño. Esta figura es extraña, pero no solo está viendo esto, sino que aparecen de la nada 4 artesanos, ¿no? Que también podrían ser traducidos como herreros, 4 personas de un oficio sencillo. Haga de cuenta en nuestro tiempo moderno, 4 personas que trabajan con madera o 4 orfebres, ¿no? Personas sencillas y vienen de un momento a otro a derribar esos cuernos. Aparecen estos artesanos que vienen para atemorizar los cuernos que eran instituciones poderosas, estas naciones que alzaron contra Judá. Ahora, la imagen de estos artesanos es una imagen interesante, porque contrasta totalmente la imagen de los cuernos. Es decir, si la imagen de los cuernos es una imagen que habla de dominio, de poder, yo lo que quisiera o esperaría ver del que va a destruir esa imagen de poder o dominio sería tal vez un general, un comandante, un hombre a caballo, un ejército o un militar muy poderoso. Pero no. Lo que vemos que viene a destruir esa imagen de poder y dominio son hombres sencillos, hombres con una labor sencilla, incluso con una labor que es pacífica. Esta palabra que se usa para describir a estos artesanos era, por ejemplo, la misma palabra que se usó en el Pentateuco para describir a los hombres que decoraban el templo, a los hombres que hacían las cortinas, a los hombres que hacían los aros de oro por los cuales atravesaban aquellos palos con los que ellos cargaban, por ejemplo, el arca del pacto. Así que no era una imagen de poder, esta imagen de los artesanos. Hay un contraste allí. Hay un contraste entonces entre el poder del hombre y un poder que parece sencillo o que es el poder que viene a juzgar a estos cuernos. Así que en conjunto esta visión con el contexto del verso 16 nos muestra que lo primero que debe suceder para que el cumplimiento de restauración del templo y de la ciudad, lo primero que debe suceder entonces es que Dios juzgue, es que Dios aterrorice, es que Dios derribe a los enemigos de su pueblo, a aquellos que con maldad han dominado y han asolado a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén. Pero también la visión nos muestra
hermanos, que Dios no depende de poderío humano para juzgar a sus enemigos. Dios no depende del poder de los hombres para juzgar a los enemigos de su pueblo. Es decir, Dios ha decidido juzgar a los poderosos por medios diferentes. Hermanos, Dios no depende del poder de los hombres. Dios no depende del poder humano. Es más, Él es tan poderoso que puede usar figuras humildes como los artesanos para juzgar y para castigar a las naciones. Hermanos, el Señor ha prometido habitar como rey en medio de su ciudad junto a su pueblo, y para que esto suceda, Dios enjuiciará a las naciones. El anuncio de la visión del profeta viene cumpliéndose desde entonces, es decir, de ahí en adelante Dios juzga a las naciones por medios sencillos, pero también es algo que viene pasando alrededor de toda la Biblia. Hermanos, la Biblia podría ser resumida también como la historia del poder de Dios que parece débil para los hombres, derribando al poder de los hombres que parece majestuoso. Dios juzgó, por ejemplo, dice la Biblia, al mundo antiguo por medio de la figura humilde de un anciano construyendo un arca, hablando de una inundación cuando nunca había llovido. Dios juzgó el poder de Babel, escogiendo a un anciano, Abraham, para que por medio de él viniera la multitud como las estrellas del cielo y entonces pudiera formarse una gran nación por medio de la cual todas las naciones serían bendecidas. Dios juzgó la idolatría y perversión de Egipto por medio de otro personaje débil y anciano, Moisés. Dios venció el poder de los filisteos reflejado en el gigante Goliat, usando a un pequeño muchacho que era pastor de ovejas. Hermanos, Dios juzgó a las naciones en la antigüedad por medio de profetas que parecían sencillos. Pero sin lugar a duda, Dios juzgó la muerte trayendo vida por medio de su Hijo, el cual vino en la humillación de su encarnación. Hermanos, Dios es experto en derribar lo fuerte de los hombres con el poder sencillo y humilde que procede de Él. Pero no solo juzgó al pecado y a la muerte por medio de Cristo, sino que hoy día el Señor sigue juzgando a las naciones por medio de algo que parece sencillo e inofensivo, la predicación del Evangelio. A través de vasos de barro, como dice 2 de Corintios, a través de lo vil de este mundo, de lo débil de este mundo, que es capaz de avergonzar a lo sabio. Hermanos, Dios salva a su pueblo y juzga al mundo, no conforme al poderío de los hombres, sino a la sabiduría y al poder que procede de Él. Esto es lo que se refleja en el Evangelio. Lo débil de Dios es más fuerte que lo más poderoso de los hombres. Ahora, en este sentido, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Sin lugar a duda, hermanos, esto debe llevarnos a confiar en que Dios controla todas las cosas. Pero también debe llevarnos a pensar en que la injusticia del mundo tiene una fecha límite. La injusticia en este mundo tiene una fecha de caducidad. Antes de venir a habitar en su ciudad, Dios vendrá a juzgar a las naciones. Podemos confiar en la justicia y el poder del Señor, quien no obra conforme al poder del mundo. Hermanos, estamos seguros en las manos del Señor y debemos confiar en su gobierno, aun cuando se manifieste no como el mundo espera o como a veces nosotros quisiéramos que el poder de Dios se manifestara, ¿no? A veces atravesamos una situación difícil y ¿qué es lo primero que pensamos? Dios tiene que hacer algo majestuoso para sacarme de acá. Dios tiene que hacer algo glorioso para sacarme de esta situación, ¿no? Pero a veces el Señor nos deja en la debilidad de esas situaciones para mostrar su poder de una manera que nosotros no esperamos. Así que en medio de la visión de Zacarías, esta promesa de Dios viniendo a su ciudad con compasión, sigue siendo no solo afirmada su promesa, sino que también esa promesa se amplía. Esto es lo que veremos en la siguiente visión y eso me lleva al segundo punto, versos 1 al 5 del capítulo 2. Dios será protección y gloria de su ciudad. Dice, entonces alcé los ojos y miré a un hombre con un cordel de medir en la mano y le dije, ¿a dónde vas? Él dijo, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud.
me respondió. Cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella, porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. El capítulo 2 de Zacarías nos muestra la tercera visión y también incluye el anuncio, como dije, de dos oráculos. Uno en el verso 6 al 9 y otro en el 9 al 13 que hablan tanto a los que quedaron en Babilonia como a los que ya están en Jerusalén. Lo primero que quiero hacer entonces es abordar esta visión para luego abordar estos oráculos dados por Zacarías. Hermano, la tercera visión entonces involucra a un hombre con un cordel en su mano que quiere medir la anchura y longitud de Jerusalén. También parecería una figura sencilla y de hecho lo es, ¿no? Esta figura habla, si usted quiere construir algo, si usted quiere reconstruir algo, si usted quiere tener un proyecto de construcción grande, lo primero que usted debe hacer sin lugar a dudas es medir el terreno donde lo va a hacer, es medir aquello en lo cual si usted se va a embarcar. Ahora, recordemos que Jerusalén había sido destruida y que en esta época de Ageo, Zacarías, Esdras y Nehemías, la gran labor era construir el templo y también construir las murallas de la ciudad. Porque las murallas de la ciudad significaban que esta nación podía habitar segura, es decir, ellos iban a estar seguros de los ataques de los enemigos. Y si usted quiere estar seguro y una muralla le va a dar seguridad, lo más probable es que usted intente hacer esa muralla tan grande, tan gruesa y tan firme como usted pueda hacerlo. Así que esta visión anuncia que la reconstrucción de la ciudad es segura. Nos muestra que Dios está comprometido con reconstruir su ciudad. Sin embargo, este hombre que mide la ciudad recibe una noticia. Y la noticia es, bueno, está bien que la midas, el Señor va a reconstruir. Sin embargo, habrá una muralla diferente. Es más, no se necesitará una muralla como la que estás pensando. Jerusalén será habitada sin muros, ya que el futuro de la ciudad será glorioso. Habrá una multitud de hombres, pero también de ganados en ella. No habrá, a pesar de eso, no habrá una muralla como la que piensas. Jerusalén, en lugar de necesitar una muralla como la que pueden construir los hombres, necesita una muralla que Dios mismo pueda construir. Y lo que se nos dice es que la muralla, Dios mismo vendrá a ser esa muralla, una muralla en medio de fuego, en medio de ella. Estos hombres deben saber que su seguridad, hermanos, y su prosperidad no pueden ser logradas por medio de murallas que los hombres puedan construir. Esta seguridad del pueblo y la ciudad solo puede provenir de la promesa de la presencia de Dios. Hermanos, solo Dios puede ser nuestra fuente de seguridad, de gozo y de prosperidad para nuestra alma. El asunto es que generalmente buscamos la felicidad o la seguridad construyendo o tratando de construir nosotros mismos nuestras propias murallas. Y desgastamos nuestras vidas haciendo lo que solamente Dios puede hacer. No, pastor, pero es que si mi empresa ya no es pyme, sino es una gran empresa, ahí voy a estar seguro, ahí voy a estar tranquilo, ahí voy a tener paz. Es más, usted ni se imagina lo que vendría para la iglesia. No, hermano, yo lo que quiero es que usted siga siendo fiel. El Señor proveerá por el medio que Él quiera proveer. La pregunta entonces es, ¿cuáles son las murallas que tratas de construir alrededor de tu vida? ¿Qué es aquello que viene a ser fuente de seguridad para tu alma? Ahora, no está mal trabajar, no está mal esforzarnos, eso es bueno. Sin embargo, las murallas que podamos construir siempre van a ser murallas débiles. Necesitamos algo que venga a ser o que venga a proceder de Dios mismo. ¿Qué es lo que le da seguridad a tu alma? Hermanos, el lugar de la presencia de Dios es el único lugar realmente seguro. No importa la prosperidad o las murallas que usted cree que construyó. Si Dios no habita en medio de su vida, usted está en grave peligro. Pero no solo Dios mismo será muralla y protección para la ciudad y su pueblo, sino que Dios será la gloria de la ciudad.
Hermanos, lo valioso de esta ciudad no es que hay una multitud de habitantes, que es lo que se nos anuncia. Lo valioso de esa ciudad no es que venga a haber una multitud de ganado o la prosperidad que refleja el ganado. Lo valioso y lo glorioso de esa ciudad es que Dios está en medio de ella. Lo valioso de esa ciudad es la presencia de Dios. Ahora, esto es una gran promesa. Piense usted, está llegando a una ciudad que está en ruinas, piedras quemadas por todos lados, despojos y un lugar y un panorama desolador, pero Dios está diciendo, esta ciudad será gloriosa. Habrá una muralla de fuego que seré yo mismo, y yo mismo, dice el Señor, seré la gloria en medio de esta ciudad. Es una gran promesa para aquellos que habitan una ciudad que todavía está en escombros. Pero debemos examinar la visión y esta promesa no solo como algo que fue cumplido o que se da para el tiempo de Zacarías, porque nosotros sabemos por el resto del relato bíblico que Jerusalén efectivamente fue reedificada por la labor de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel y de Josué. De hecho, las murallas son tan gloriosas que lo que nos dice los capítulos finales de Nehemías es que el pueblo mismo puede caminar sobre las murallas y darle la vuelta a la ciudad adorando a Dios. Es decir, se construyen unas murallas majestuosas. Sin embargo, las murallas que estos siervos reconstruirían serían destruidos junto con toda la ciudad nuevamente, tal vez 500 años después, en el año 70 después de Cristo. Por eso, si Dios da una promesa de que esta ciudad será gloriosa y tendrá una muralla de fuego, el hecho de que Jerusalén sea destruida parecería entonces hablar de que Dios da unas promesas que fueron por un poco de tiempo. Bueno, Señor, la promesa está bien, la ciudad fue reconstruida, pero duró 600 años, ¿no? De pronto, bueno, le faltó algo al Señor. Hermanos, el Señor ha prometido habitar como rey en medio de su ciudad. Estos hombres deben cobrar ánimo y saber que aunque Jerusalén la terrenal va a ser levantada, vendrá una ciudad que es más gloriosa. Una ciudad donde Dios habitará en medio de ellos junto con su gloriosa presencia. Ahora, en aquella ciudad que vendrá luego de que todos los enemigos sean destruidos, en esa ciudad Dios mismo será su protección. Ningún enemigo del pueblo podrá acercarse. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca a veces no queremos tener esta oportunidad. Yo lo tuve en un contexto agrícola, cuando quemaban un terreno para poder sembrar allí. Hermano, usted quería acercarse y tal vez a 4 o 5 metros de distancia usted ya quería irse por otro camino. Porque tener una muralla o algo parecido a una muralla de fuego es algo terrible. Nadie quiere acercarse cuando hay una muralla de fuego. Esta visión entonces nos muestra que después de la destrucción de los enemigos del Señor y su pueblo, se levantará una ciudad donde Dios mismo habitará, donde Dios mismo será gloria y protección. El Señor ha prometido habitar como rey en medio de esa ciudad, como protector y gloria en medio del pueblo. Pero es necesario que también los suyos que quedan en Babilonia huyan de esa ciudad. Algunos seguían en Babilonia. Algunos decían, no, es que Jerusalén todavía está débil, Jerusalén todavía está destruida, no se ha terminado de reconstruir. Nosotros mejor nos quedamos acá, ¿no? Eso me lleva a mi tercer punto, el primer oráculo que da Zacarías, versos 6 al 9. Es necesario salir de Babilonia para poder habitar en la ciudad de Dios. Escúchenme, huyan de la tierra del norte, declara el Señor, pues yo los dispersaré por los 4 vientos del cielo, declara el Señor. Yo los dispersé. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron. Porque el que los toca, toca a la niña de su ojo. Yo alzaré mi mano contra ellas y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. El verso 6 es una introducción a ese primer oráculo que se dirige a los judíos en Babilonia. Y el mensaje es claro: el pueblo debe huir de las tierras del norte, es decir, ellos deben dejar de habitar en Babilonia.
Ahora, en ese corto verso, Dios nos recuerda también que Él mismo los dispersó a los cuatro vientos. Es decir, la razón por la que ellos estuvieron en Babilonia es porque Dios mismo los envió a esas naciones. Dios juzgó Jerusalén y eso trajo una dispersión de sus habitantes y fue por el mismo juicio de Dios que ellos fueron dispersados. Sin embargo, hermanos, a pesar de haber pasado por un tiempo de estar dispersos, por un tiempo de haber sido enjuiciados, ahora Dios les pide que ellos regresen a Jerusalén, que ellos escapen de Babilonia, porque el tiempo del juicio ha terminado. Ha llegado el tiempo de restauración del pueblo de Dios, ha llegado el tiempo en que su santa ciudad sea restaurada. Mis hermanos, el mismo Dios que los dispersó es el que ahora los llama para que sean recogidos en su ciudad. De igual manera que el pastor recoge a sus ovejas y las trae de nuevo al redil al final del día, luego de haberlas dispersado para tenerlas por un tiempo allí, Dios ahora como pastor está recogiendo otra vez a los suyos. Ahora el verso 7 al 9 nos muestra la segunda parte de ese oráculo. El llamado a los que habitan en Babilonia, pero que pertenecen al pueblo de Dios es claro. Huyan de Babilonia. Deben dejar de habitar en medio de ellos. Ahora, la razón por la que deben escapar de Babilonia es porque el Señor alzará su mano contra esa nación y contra todas las naciones que los despojaron. Ahora, lo interesante de este anuncio es que parece que es dado por el Señor mismo, pero es dado por medio de alguien que es enviado, como dice el verso 8, por la gloria del Señor contra las naciones. Es decir, quien está hablando de estos anuncios, habla como aquel que ha sido enviado para ejecutar juicio de parte del Señor. Y quien habla con la autoridad misma de Dios, pero quien habla también da la razón del juicio a las naciones, la cual no es otra sino haber despojado a su ciudad, haber tocado a la niña de su ojo. Casi siempre, y lamentablemente hay hasta canciones que hablan de esto de una manera totalmente equivocada, ¿no? Y algunos las cantan y con un sentido romántico, yo soy la niña de sus ojos, ¿no? Una traducción más acertada es la pupila de su ojo. Es decir, lo que Dios está hablando es que el que toca a su pueblo es como si estuviera metiéndole el dedo en su ojo y estuviera haciendo algo contra él en algo que es atesorado. Y Dios mismo lo que hace es estar en contra de los que tratan de hacer esto, ¿no? El que habla entonces ha sido enviado por la gloria de Dios. El que habla entonces ejecutará el juicio de Dios. El que habla anuncia por qué las naciones serán enjuiciadas. Tiene autoridad para ejecutar juicio contra Babilonia, tiene ejecutar para juzgar a las naciones, autoridad, tiene autoridad para hablar a nombre del Señor y tiene autoridad para ser reconocido como enviado mismo del Señor. Hermanos, esta figura que habla de parte de Dios, que anuncia el juicio de Dios, que ejecutará el juicio de Dios, quien es enviado por la gloria de Dios, no puede ser considerado como otra figura, sino como Cristo mismo. Ahora recordemos, Zacarías no está teniendo un momento en el que se encuentra con estos personajes en una manera física. Zacarías está teniendo una visión en sus sueños. Es decir, que el que se aparece allí no es Cristo en su forma humana, porque Cristo vendría 500 años después. Quien aparece allí es una imagen, una figura de Cristo antes de que Él fuera encarnado por medio de María. Porque Cristo no comienza a existir con la encarnación. Cristo existe desde antes de la fundación del mundo, ha existido desde siempre. Hermanos, Dios enviará por su propia gloria a aquel que hablará en su nombre y que ejecutará juicio a las naciones, que asimismo llama al pueblo para que salgan de Babilonia. Ahora sabemos que este pueblo había habitado en Babilonia por décadas. De hecho, Dios les había dicho que estuvieran en Babilonia para guardar sus vidas. Pero aquel que los llevó al exilio habla de que el tiempo del exilio terminó. El tiempo de estar en medio de Babilonia llegará a su fin. Ahora, mis hermanos, para entender también este llamado, debemos recordar también qué es Babilonia. Ahora usted puede estar diciendo acá, dice, bueno, pastor, pero nosotros no vivimos en Babilonia, vivimos en Bogotá, ¿no? Vivimos en esta ciudad, ¿no?
Ahora, Babilonia, mis hermanos, esta visión habla en un sentido a los que habitan en esa Babilonia física, pero también nos recuerda lo que significa esta figura de Babilonia. Esta ciudad es un símbolo, representa todo lo hostil a Dios y a su pueblo. En palabras de Agustín de Hipona, representa lo que se puede conocer como la ciudad del hombre. Reconoce todo o muestra todo lo que está en contra de Dios, todo lo que rechaza el gobierno de Dios y todo lo que persigue a su pueblo. El significado de Babilonia está enraizado también en el pasado. Génesis capítulo 11, Babel. Los hombres haciendo una torre para alcanzar a Dios. De allí viene Babilonia. Es decir, toda la Biblia nos habla, también podríamos resumir el mensaje de la Biblia como el mensaje de las dos ciudades. La ciudad del hombre contra la ciudad de Dios. Así que Babilonia nos muestra la ciudad del hombre debe ser deshabitada por los que realmente pertenecen a la ciudad de Dios. Apocalipsis 18 también habla de Babilonia representando a Roma, al mundo pagano, al mundo que es enemigo de Dios y de su pueblo. Hermanos, Babilonia representa al mundo en su determinada y organizada hostilidad hacia Dios. El mundo sobre el cual Dios ya pronunció su juicio. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo hostil. Vivimos en un mundo que rechaza a Dios. No podemos olvidarlo. Algunos cristianos tienen esa idea romántica, ¿no? De que el mundo los aceptará, de que el mundo los exaltará, ¿no? Y entonces ponemos noticias, wow, este cantante cristiano ganó un Emmy, ganó un Grammy y nos alegramos y cantamos victoria. Pero el mundo nunca nos va a amar. Es más, el mundo nos va a rechazar. Es más, el mundo nos va a aborrecer. Este mundo hostil que rechaza a Dios, que hoy día camina buscando lo que llaman, entre comillas, la modernidad, que no ha hecho otra cosa. Los hombres de este mundo piensan que están avanzando, que están volviéndose más modernos, pero al final lo que está pasando es que el mundo está regresando al antiguo paganismo. El mundo está regresando a esa época irracional, a esa época perversa del Imperio Romano, a esa época perversa de Sodoma y Gomorra, hombres en contra de Dios. El estado de este mundo, por ejemplo, reflejado en la lamentable inauguración de las Olimpiadas, nos debe recordar, hermanos míos, que nosotros no habitamos en un mundo que ame a Dios. Nos recuerda que vivimos en un mundo hostil al Evangelio. Este mundo no es nuestra ciudad, aunque por un tiempo nosotros sigamos habitando en medio de ella. ¿Entiende usted la tensión? O vive como quien ama Babilonia y como quien pone en ella su esperanza, ¿no? ¿Cría usted a sus hijos como ciudadanos de la ciudad de Dios? ¿O los cría como pequeños babilonios, ¿no? Una pregunta que usted puede hacerse. ¿Sabe usted qué le están enseñando a su hijo en el colegio? Porque si usted no se acuerda, él está pasando más tiempo allá que en su casa. No, pastor, él sabe sumar, ¿no? En medio de este mundo pagano, hermanos, algunos describen a Europa hoy día como un mundo, un continente post-cristiano, neopagano, y en unas décadas muy posiblemente también un mundo musulmán. ¡Wow, pastor! Pero es que, ¡wow! La modernidad de Europa y ¡uy, qué maravilloso! Y toda esa maravilla fluye precisamente de la herencia cristiana que ellos tuvieron. No sé qué se encontrará en unas décadas allí. Hermanos, el asunto es que Dios no salva ni condena conforme a la manera del mundo. Dios es tan poderoso como para salvar y juzgar por medio de la sencillez. Recordemos a los artesanos. Dios salva y juzga al mundo por medio del Evangelio. Así es que nosotros libramos la batalla. Al ver al estado de Europa deberíamos entonces pensar, ¿es su prosperidad lo que anhelamos nosotros o su aparente prosperidad? ¿Es su modernidad lo que quiero admirar? Hermanos, deberíamos ser llevados a las lágrimas.
Cuando yo veía ese triste espectáculo y ese espectáculo aborrecible, lleno de figuras deplorables y lleno incluso de niños siendo introducidos a depravación, veía con tristeza y mi corazón se arrugaba, porque todos quieren ir a Europa para ganar unos euros, pero nadie quiere ir allí para plantar iglesias que prediquen el Evangelio del Señor. Muchos cristianos hoy quieren ir a los países a tener unos pesos de más. Pero ¿quién dice, aquí estoy? Es necesario predicar allí. ¿Ha usted pensado en aquellos que viven en París, que conocen el Evangelio y que se tuvieron que ir por cualquier razón académica, laboral, y que están hoy sin iglesia viviendo en medio de ese mundo hostil y pagano? ¿No duele su corazón de pensar que esos hombres estén enfrentados a esa tensión sin tener un pueblo, una iglesia, alguien que les predique el Evangelio de Dios? Deberíamos ser llevados después de mirar esto, decir, no, wow, y los fuegos artificiales, no. Yo quiero ir allá a predicar. Yo quiero ir allí a compartir el Evangelio. Tal vez Europa en unas décadas se vuelva tan hostil como Medio Oriente hoy. Hermanos, huir de Babilonia, ir a Jerusalén, es romper toda solidaridad con el mundo que aborrece a Dios y escapar de allí buscando la misericordia y protección. Es algo como lo que hablaba John Bunyan en su Progreso del Peregrino, escapar de la ciudad de la destrucción. O es como Abraham escapando de Ur de los caldeos. Es compartir tu suerte con Dios y su pueblo. Es partir resueltamente hacia la nueva Jerusalén, desear la ciudad de Dios. Hermano, este es un llamado para los que pertenecen al Señor. Los que le pertenecemos anhelaremos estar en su ciudad, el lugar donde Él será nuestra protección y donde Él será nuestra gloria. Estos hombres, su pueblo, Sión, deben salir de en medio de Babilonia. Ellos estuvieron habitando allí, pero el tiempo de irse ha llegado. Hermanos, en alguna manera el pueblo de Dios hoy, aunque habita en medio de este mundo, de esta Babilonia, no hacemos parte de este mundo. No estamos llamados a atesorar lo que el mundo atesora. Y más bien, siempre deberíamos vernos a nosotros mismos como extranjeros y peregrinos que encontrarán su hogar cuando Jerusalén, cuya muralla de fuego y gloria, sea levantada. Si usted alguna vez ha salido del país, tal vez le pasó lo que me pasaba a mí las primeras veces, que yo siempre me llevaba mi pasaporte, ¿no? Salía, no, yo me llevo el pasaporte, porque es que yo no soy de acá. Y si me piden documentos y van a pensar que yo vine de una manera ilegal y quién sabe qué me va a pasar. Yo no soy de acá. Y contaba los días, todo el mundo decía, wow, qué chévere. Sí, al otro día usted ya está contando las horas para volver a su casa. Porque ese no es su lugar, por más majestuoso y hermoso que pueda parecer. No estamos en nuestra casa, hermanos. No podemos amar este mundo como si esta fuera nuestra morada eterna. Iglesia, habitamos en medio de la Babilonia de este mundo, pero no pertenecemos a ella, no somos como ellos. Cuando el Señor venga y finalmente dejemos de habitar en medio de Babilonia, nuestras mayores bendiciones no están acá, sino en la ciudad de Dios. Bendito el Señor por esto. El Señor ha prometido habitar como rey en medio de su ciudad, junto con su pueblo. La pregunta es, si usted está acá, ¿anhela usted llegar allí? ¿Anhela usted llegar a esa ciudad? Ahora, algunos judíos, a pesar del anuncio o invitación de volver, permanecieron en Babilonia. Algunos dijeron, no, yo me quiero quedar allí. Ellos tenían ante sus ojos la seguridad que proviene de los hombres. Juan Calvino habla sobre esto y él dice, la abundancia y seguridad de allí, contrastada con Judea, donde su templo y su ciudad estaban en ruinas. Todo esto reveló vil ingratitud y desprecio del extraordinario favor de Dios, el que es infinitamente más preferible que todos los bienes de este mundo. Cierro mi cita. Mis hermanos, cuando el rey regrese, este mundo será juzgado. Su pueblo habitará en el lugar que Dios estableció como su ciudad. Los enemigos serán juzgados antes de que venga la ciudad de Dios. El mundo está siendo juzgado por medio de nuestra predicación. El mundo está siendo juzgado por medio de la predicación del Evangelio y por medio del testimonio de los que somos cristianos. Juzgamos al mundo con nuestras palabras, pero también con nuestra vida misma.
A veces cuando vamos, estos días salí con mi esposa y fuimos en Transmilenio a hacer unas diligencias, ¿no? Estábamos allí los dos, ¿no? Y agarrados de la mano, ¿no? Y empezaron a montarse algunas personas y algunos con distintivos, movimiento LGBTI, ¿no? Y hay personas que a veces en esa situación se sienten como amedrentados, ¿no? No, pero si le doy un beso a mi esposa, si la abrazo. Hermanos, nosotros con nuestro testimonio somos los que juzgamos de que lo que ellos están viviendo es en contra del Señor y que es una perversión. Pero el propósito del Evangelio no es que todos los hombres seamos heterosexuales, tampoco es eso. Porque el homosexualismo, el lesbianismo, la depravación, la inmoralidad son tan pecados como el robo, como el adulterio, aunque sea heterosexual, como la mentira, como una vida en contra de Dios. Así que no se equivoquen. No estoy hablando de que la meta suprema del creyente es casarse, si usted es hombre con una mujer y si usted es una mujer con un hombre, no. El propósito supremo de la vida cristiana es darle gloria a Dios, es conocerlo, es glorificarlo, es disfrutar de Él para siempre. Pero mientras lo hacemos y mientras vivimos para la gloria de Dios, el mundo está siendo juzgado. Y aborrecen que nosotros tengamos familia y aborrecen que queramos tener hijos. Pero ¿cómo se te ocurre? Mira el mundo como está. Por eso mismo necesitamos traer niños a este mundo y criarlos en el temor del Señor. Pero si usted lo va a traer para criarlo como un pequeño babilonio, como un pequeño pagano, entonces piénselo dos veces. El Señor juzgará ese mundo y lo está juzgando ahora. Nuestro deseo no es que el castigo caiga sobre ellos para ver cómo son enjuiciados por el Señor, es salvar, el rescatar del fuego a tantos como nosotros podamos, porque hay dolor, porque Dios mismo no castiga con gozo en su corazón, sino con alegría y con tristeza y con dolor, perdón. El Señor vendrá a habitar en su ciudad como rey. Eso me lleva a mi último punto, verso 10 al 13. El Señor habitará en su ciudad como un rey junto a su pueblo. Verso 10 dice, canta de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y muchas naciones se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor poseerá Judá y su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Guarde silencio toda carne delante del Señor, porque el que se ha levantado, Él se ha levantado de su santa morada. Esta última parte de la visión o el segundo oráculo es un mensaje para los que están ya en Jerusalén. Es un llamado para los que están en esa ciudad que parecen ruinas todavía, se alegren, para que ellos se gocen, canten de júbilo. La razón por la que ellos deben cantar y alegrarse es porque Dios anunció venir a esa ciudad. Dios anunció habitar en medio de ellos. Esta es una promesa gloriosa. Ahora recordemos que el símbolo de Dios habitando en medio del pueblo es la figura del templo, un templo que había sido destruido y que ahora apenas comenzaba a ser levantado. Dios promete que Él habitará en medio de los suyos. Esa es la presencia más gloriosa que puede tener el pueblo que ama al Señor. Ahora, la segunda parte de la promesa es un poco misteriosa, verso 11. Muchas naciones se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo. Ahora, es extraño, porque hay una parte de las naciones enemigas que serán juzgadas y serán destruidas. Pero esta promesa muestra que hay personas que no pertenecen a Israel, que de hecho pertenecen a muchas naciones y serán unidos a Dios y vendrán a ser su pueblo. ¿Cómo puede ser esto posible? Al fin, decídete, Señor. ¿Vas a enjuiciar a las naciones o vas a rescatarlas? ¿Las vas a destruir o van a ser unidas a ti y van a ser parte de su pueblo? La respuesta es sencilla, sí. No podemos olvidar que Zacarías está hablando a judíos, a israelitas que siempre habían pensado que pertenecer al pueblo de Dios estaba asociado con un asunto de la carne, es decir, con ser del linaje de Abraham. Ellos decían, si yo pertenezco al linaje de Abraham, soy pueblo de Dios. Pero lo que trae este texto, o la idea que trae, es que el pueblo del Señor está definido por los que están unidos al Señor. Así sean judíos y así sean personas de las muchas naciones.
El pueblo de Dios, hermanos, son los que están unidos a Él por medio de la fe, sin importar que sean o no descendientes de Abraham en cuanto a la carne. Y esto es una buena noticia, ya no tiene que buscar en sus registros a ver si usted de pronto tiene un familiar lejano que es judío para entonces sentirse más salvo o mejor cristiano. No. Nuestra herencia y nuestra identidad como pueblo no está en el linaje de Abraham, sino en el linaje de la promesa hecha a Abraham, que es Cristo mismo. Si estamos unidos a Él, somos los verdaderos israelitas, el verdadero pueblo de Dios, parte de la Jerusalén celestial. Esto es maravilloso. Génesis lo había anunciado ya cuando se le da la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Israel no había sido bendición para las naciones. No había dado testimonio de Jehová. Antes bien se habían vuelto a los ídolos del mundo. Pero Dios afirma que la gente de las naciones serán unidos a Él y serán su pueblo. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto llevado a cabo? ¿Cómo es posible que las naciones se unan al Señor? Hermanos, aquel enviado por Dios, aquel que afirmó habitar en medio del pueblo, es aquel por medio de quien las naciones serán unidos al Señor. Apocalipsis capítulo 7 habla acerca de esto. Cuando Juan ve el final, cuando Juan ve cómo terminará la historia humana, él dice lo siguiente, dice versículo 9, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Juan capítulo 1, lo que leíamos hace un rato, lo que leía el pastor Daniel. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Esta palabra que usa Juan para definir habitar entre nosotros es la misma palabra que se traduce o que se usa para designar la construcción de un tabernáculo. Es decir, lo que hace Cristo cuando se hace hombre y viene es hacer tabernáculo en medio de nosotros, o habitar en medio de nosotros. Cristo vino a ser el tabernáculo de Dios viviente, andante. Por eso Él decía: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él no estaba hablando de que viniera a hacer una labor de ingeniería civil. Él estaba hablando de que en su propia encarnación, el templo de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo, sería mostrada. Juan dio testimonio y dijo: este que era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas, realizadas por medio de Cristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios. Devolviéndome, verso 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Escúchame bien, Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron les dio derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios, parte de su nación, parte de su pueblo. No depende de ser israelita, no depende de que usted pueda ir a la Tierra Santa una vez en su vida. Depende de que usted creyó en el Señor y fue hecho ahora hijo de Dios. Los cuales, dice, no nacen de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Quién es aquel que enjuicia a las naciones? Cristo. ¿Quién es aquel que tiene poder para rescatar a algunos de las naciones y hacerlos su pueblo? Cristo. Apocalipsis 21:8, y espero ya empezar a terminar porque ya estoy en negativo. Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente. Juan hablando del final, recordemos esta idea: la ciudad del hombre, la ciudad de Dios. Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén,
que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, tendrán su herencia en el lago que nunca se apaga. Zacarías vio a quien anunció habitar en medio de Jerusalén, pero Juan conoció y caminó con aquel que vino a habitar en medio de nosotros para que la gloria de Dios pudiera ser vista. Vio al Señor viniendo a habitar, viendo a Cristo haciendo tabernáculo en medio del pueblo. Hermanos, el Señor escogerá de nuevo a Jerusalén para habitar en medio de ella. Pero será una Jerusalén donde su misma presencia hará imposible que sea destruida. Esta Jerusalén será habitada por hombres que están unidos al Señor por fe y que por lo tanto serán su pueblo. Esta Jerusalén será una Jerusalén celestial y eterna, donde la gloria de la ciudad será la presencia misma de Dios y su enviado. Hermanos, nosotros esperamos a que esta Jerusalén descienda del cielo, tal como Juan lo vio en sus visiones. Esta Jerusalén será nuestra morada eterna. Los enemigos del pueblo serán un recuerdo, habrán sido destruidos, y aquellos que pertenecemos al Señor habitaremos allí eternamente. Sin embargo, aún no ha llegado ese día. Estamos en la mitad, en el medio del cumplimiento de la primera promesa y esperando que se cumpla la segunda. Cristo, el enviado de Dios para salvar al pueblo y enjuiciar a los perversos, vino. Ha construido, ha destruido con su obra, no a cuatro cuernos. Cristo ha destruido todos los poderes, todas las potestades, incluyendo las dos más poderosas, esto es, el pecado y la muerte. Con su victoria, con su sencillez en su humanidad, Cristo ha asegurado que aquellos que habitemos en la Nueva Jerusalén no estemos por unos años o por unos meses, sino para siempre. El día del Señor es una gloriosa evidencia también en medio de eso. ¿Por qué estamos acá reunidos? ¿Por qué está usted acá hoy? ¿Por qué usted ha venido hoy a esta iglesia o por qué usted se ha congregado por algunos años? Nos congregamos, venimos y pertenecemos al pueblo porque estamos esperando la llegada de nuestro Rey y la llegada de la Jerusalén celestial. Por eso estamos acá reunidos, para decirnos unos a otros, animarnos a perseverar en la fe y decir: no importa lo perverso que haya en este mundo, nosotros somos luminares y alumbraremos hasta que la luz perfecta, que es Cristo mismo, descienda de los cielos y habite con nosotros para siempre. Hermanos, si esto no es razón para tener alegría, gozo y deleite, su corazón está en problemas. Si esto no es razón para que usted agradezca al Señor y le diga: Señor, gracias por haberme rescatado, no sé qué lo sería. Ya no dependemos de un templo físico para saber que Él está en medio nuestro. Él ha establecido su iglesia, reunida como un templo de piedras vivas. Jesús está en la mitad, en medio de nosotros. Él lo prometió. Está en medio nuestro de una forma tan especial y tan gloriosa cuando su pueblo se reúne que ningún otro evento humano puede tan siquiera compararse con eso. Nuestro Dios reside en medio de su pueblo. Eso es más glorioso que cualquier cosa y solo pasa cuando su iglesia se reúne, pasa en una manera especial. Usted puede decir: yo voy a la iglesia, pastor, pero usted me viera orando de lunes a sábado. No, hermano, yo no tengo que verlo, el Señor lo habrá visto. Lo que sí sé es que no importa qué tan apasionada sea su oración, que espero que lo sea, y qué tan sincero sea su deseo de Dios. La presencia de Dios en medio de su pueblo no es la misma que está en medio de su habitación orando. La presencia de Dios en medio de su pueblo es una presencia especial. Mientras lleguemos a esa Jerusalén, el Señor estará cuidando a los suyos. De manera que los que estamos unidos a Él, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, podamos llegar a casa. Ninguno se perderá,
ninguno caerá en el camino. Esto trae esperanza para nosotros. Alégrate, hija de Sión, canta de júbilo. Tu rey ha venido y tu rey volverá. Pregunto, ¿confía usted en el Señor que habita en medio de la iglesia? ¿Confía usted en este Dios? Que guarden su silencio sus enemigos, que todos aquellos que escuchan y han aborrecido al Rey vengan y sean unidos a Él. Que todos los que lo amamos nos gocemos por quien es Él. Alégrate, iglesia, espera a tu Señor. Él ha prometido habitar como Rey en medio de la ciudad junto a su pueblo. Hermanos, tres aplicaciones rápidas. Primero, si usted está acá y usted no conoce al Señor. Si usted está acá y todo esto que le he hablado le ha parecido como extraño, pero en medio de eso usted cree que hay algunas cosas que no sabía. Yo quiero decirle que usted necesita venir a Cristo y venir a ser parte de su pueblo para tener esperanza de habitar en su ciudad. Pero también es un llamado, iglesia, a que nos gocemos. Dios habita en medio de nosotros como Rey. También es un llamado a que atesoremos la iglesia como el pueblo en medio del cual Él habita. También es un llamado a que esperemos la llegada del reino y del Rey, pero que mientras eso pasa, batallemos y demos avance al reino de aquel que viene. Pero también es aliento para aquellos que servimos como sencillos artesanos. Aquellos en medio de nosotros, pastores, misioneros, hacemos una labor sencilla, a veces despreciada, pero es la labor que trae tanto juicio como salvación a los hombres, y no depende de nuestro poder, porque Dios es tan poderoso que aún es capaz de usarnos a nosotros. Padre, gracias por tu misericordia y por tu favor, Señor. Hemos venido delante de ti para honrarte y darte gracias por tu misericordia, Señor. Hoy estamos acá como tu pueblo que habita aún, está en la mitad de dos tiempos, Señor. Estamos en este mundo, no somos de este mundo. Estamos como peregrinos, como ciudadanos, como aquellos que tienen una ciudadanía diferente, como los que tienen un pasaporte que no pertenece a este mundo y que estamos esperando el día en que podamos volver a casa, en que podamos estar contigo, Señor. Gracias por este día, Padre. Ayúdanos a contemplarnos, Señor, a verte reinando por siempre, Señor, en cada área de nuestra vida, a confiar y a depender en ti. Oh, Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué deberíamos hacer sino responder en adoración, humillando nuestros corazones delante de Dios y reconociendo que Él vendrá, que Él ha venido, pero también que regresará? Cantemos, hermanos, pongámonos en pie, iglesia y los que nos visitan hoy. Cantemos Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradme. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradme.
quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Reinas por siempre, reinarás Que tu por siempre, gloria brille hoy. reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Bendito sea el Señor, que ha prometido habitar como Rey en medio de su ciudad junto a nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir a la luz de esto, a ver que en medio de este mundo que no merece que el Evangelio se le predique, Dios ha decidido seguir salvando hombres y mujeres para que disfruten de Él para siempre. Qué bueno es cuando el Señor nos recuerda dónde estamos, a dónde vamos y qué es lo valioso. Vamos a orar, a terminar nuestro servicio. También quería que oráramos de manera especial por nuestro hermano Fabián y su familia. Algunos saben que su padre falleció ayer, hoy serán las exequias. Así que los que son miembros de esta iglesia, los que conocen a Fabián, y si usted no es miembro, pero conoce a Fabián y lo aprecia, si quiere ir, vamos a estar yendo en la tarde, después de algunos almorzarán o harán algo, y después estaremos asistiendo para acompañar a nuestro hermano, manifestar nuestro amor y también dolernos con él. Dice 2 Corintios que Él es el Dios de toda consolación, que nos consuela para que podamos consolar a otros. Así que habrá aflicción en este mundo, pero los suyos nunca sufriremos en vano y nunca sufriremos solos. Bendito el Señor en las alturas. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré, dice el Salmo 70, Asaf. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. He mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los días antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. Tus sendas en las aguas inmensas. No se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Padre, gracias por tu palabra hoy enviada, Señor. Ayúdame, Señor. Que tú seas honrado en medio de nuestras vidas. Bendice a nuestro hermano Fabián, a su familia, a Marcia, a sus hijos, a sus hermanas, Señor. Hoy rogamos para que tú lo consueles, pero también a que como iglesia podamos extender ese consuelo y ese amor en medio de su casa, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, por habitar en medio de nosotros como nuestro Rey. Oramos en Cristo Jesús. Amén.
Si alguno nos visita hoy por primera, segunda, tercera vez y aún no hemos podido saludarlo, conocerlo, acérquese al pastor Daniel, acérquese a mí.